Hola, buenos días. Antes que nada, un agradecimiento al comité organizador por esta invitación a este primer congreso virtual, que bueno, vino a cambiar completamente la pandemia, la forma de hacer las presentaciones, pero con todo el gusto del mundo estoy con ustedes. Y pues bueno, en esta ocasión se me brindó el tema de la valoración del pie diabético. La valoración del pie diabético realmente es un tema bastante complicado porque lo podemos dividir en varias formas, desde el preventivo, desde el momento del diagnóstico, y obviamente el mismo preventivo puede ser antes de presentar una lesión o posterior a presentar una lesión. En este caso voy a tratar de abarcar lo máximo posible para tener la mayor idea de lo que debemos hacer con un paciente, sea complicado, no complicado, o en un postquirúrgico de un evento de complicación. ¿Okay? Entonces, un problema que tenemos prácticamente en toda Latinoamérica, bueno, básicamente es que, al igual que en México, muchos países no cuentan con una especialidad de podiatría realmente como una especialidad. Y podiatría no me refiero al área de la podología o la carrera técnica, sino realmente a médicos cirujanos súper especialistas en lo que es esta área de la podiatría. ¿Okay? Esto que ocasiona que, pues bueno, tenemos también un déficit en la preparación de las especialidades troncales, de las ramas quirúrgicas, de las ramas clínicas. Obviamente hay un desconocimiento de la enfermedad en primer nivel, y pues bueno, la falta de la cultura de la prevención por nuestros pacientes. Esto también aunado a la falta de recurso económico, como lo estamos viendo el día de hoy, y pues bueno, también la falta del personal capacitado para atender esto. ¿Cómo se va a traducir? Básicamente en que el tratamiento de nuestros pacientes sea un tratamiento retrasado y también sea deficiente. Obviamente esto va a culminar en gran parte de la población que presenta un pie diabético complicado en una amputación. La manera que podemos prevenir o evitar este tipo de complicaciones precisamente va a ser conociendo la enfermedad, diagnosticándola, haciendo un abordaje correcto y bueno, para brindar el mejor tratamiento, sea preventivo o en su defecto curativo. Este es un plan de seguimiento brindado por el especialista, realmente hablando de lo que es el área de la podiatría, del paciente con un pie diabético, y pues bueno, lo divide en un nivel de prioridad, el urgente, básicamente va a un paciente a tratamiento quirúrgico indiscutiblemente, el tiempo de valoración debe ser lo más pronto posible o inmediato, y pues bueno, también tenemos los otros grados, que es una alta prioridad, moderado, baja o muy bajo. Cada uno de ellos va a tener un grado diferente en cuanto a la valoración y también en cuanto al seguimiento, que es algo muy importante. De tal manera que aquel paciente que tiene una prioridad alta, por ejemplo, aquel que tiene diabetes con antecedentes de una úlcera o una amputación previa, o que tiene el diagnóstico de insuficiencia venosa crónica. Por ejemplo, en este caso, dependiendo de la presentación clínica del paciente, la valoración tiene que ser inmediata o lo más pronto posible. En el caso de la enfermedad moderada, pues un paciente que tiene un compromiso arterial o que tiene datos de neuropatía. En aquel paciente en donde ha habido una progresión de la enfermedad vascular u obstrucción distal o la presencia de edema o inflamación. En ese caso, indiscutiblemente, el paciente tiene que ser valorado por un cirujano vascular y pues bueno, el tiempo recomendado es entre 1 y 3 semanas. El riesgo bajo también, aquel paciente que tiene una neuropatía, tiene deformidades en el pie y lo que buscamos es hacer una prevención de algún daño de la formación de un mal perforante plantar y en este caso, bueno, la valoración podemos llevarnos hasta un mes incluso para referirlo. Y muy bajo, aquellos pacientes que idealmente hacemos completamente la prevención y en este caso la valoración por el especialista debe ser máximo entre 1 a 3 meses. ¿Por qué es tan importante hacer una valoración integral? Ya hemos visto en múltiples ocasiones, realmente no existe un médico o un especialista totipotencial que sepa de todas las especialidades y que solamente se pueda hacer cargo del paciente. Entonces debemos apoyarnos perfectamente y cada quien va a tener un rol muy importante. Cada quien a su medida, desde el médico clínico, el urgenciólogo incluso, el cirujano, el personal de enfermería, nutrición, etcétera. Entonces, hablando de esos antecedentes, es muy importante la historia clínica que vayamos a hacer con nuestro paciente. Y aquí, desde este punto, intencionalmente ya debemos ir diagnosticando o viendo qué eventos tiene nuestro paciente o qué antecedentes que pudieran traducir un grado de complicación y que, pues bueno, que finalmente lo prevengamos o que tomemos mayor importancia.
Hay que recordar que el tabaquismo pasivo o activo va a hacer sinergia con un paciente diabético, e incluso aquellos que tienen larga evolución, y el daño realmente hablando a nivel arterial va a ser mucho mayor. Es muy importante saber si es un fumador pasivo o activo, y ahí ya vamos a ir encaminándonos hacia una enfermedad arterial. Si algún paciente tiene alergias, obviamente por la medicación que vamos a ocupar, pacientes diabéticos, hipertensos que tienen infartos previos, ¿por qué? Porque es muy frecuente que los pacientes que tienen angiopatía coronaria, por ejemplo, van a tener también angiopatía en las extremidades, llámese macro o microangiopatía. Pacientes que tienen antecedentes de retinopatía o nefropatía, ya que hay que recordar que la asociación, por ejemplo, de pie diabético retinopatía o de pie diabético nefropatía o de pie diabético retinopatía y nefropatía es muy alta y el riesgo de complicaciones va a ser mayor. Cuánto tiempo llevamos con el diagnóstico de la diabetes y obviamente cuál ha sido el control de nuestro paciente, el control glicémico. Generalmente yo les pregunto a los pacientes, en estos 10 años su glucosa se ha mantenido entre 100 y 150 miligramos de decilitro, 151 a 200, o nunca tuvo un control adecuado. De esto, obviamente, hay que recordar, un paciente a mayor grado de descompensación o descontrol, bueno, las complicaciones o la presentación crónica de la enfermedad en cualquier parte de nuestro órgano o incluso en las extremidades, se va a manifestar. Si tiene algún antecedente quirúrgico, ¿por qué? Tuvo alguna fractura, colocación de alguna placa o algún material de osteosíntesis. ¿Por qué? Porque muchas veces tenemos compromiso arterial o incluso compromiso neuropático, ¿no? Pacientes que tienen algún accidente, pierden la arteria tibial anterior, por ejemplo, o durante la cirugía se complica parte de la arteria tibial posterior y se liga y se pierde esa circulación. Y aunque hay ramas colaterales, pues bueno, siempre es muy importante tenerlos en cuenta. Si el paciente ya fue sometido a una angioplastía coronaria, por ejemplo, la probabilidad de que tenga compromiso vascular periférico también es mucho mayor. Si en algún momento ya le hicieron alguna angioplastía también en las extremidades o tiene la colocación de algún stent. En este caso, por ejemplo, sabes que el paciente también ya fue valorado por algún otro especialista y pues bueno, queremos ver otro punto de vista o en qué grado de la enfermedad se encuentra. Si actualmente presenta una herida y qué tipos de heridas son. Son heridas secundarias a úlceras venosas, alguna herida del pie, algún mal perforante plantar, alguna herida por un material de osteosíntesis, etcétera. Sumamente importante porque puede cambiarnos o puede regir prácticamente cómo vamos a llevar el tratamiento en este paciente. Si tiene algún dato de neuropatía, esa sensación de ardor, quemadura, el dolor en los pies, si está en actividad, si está en descanso, si tiene algún cambio de coloración en los dedos, en todo el pie, si presenta algún tipo de lesión muy particular que ya se haya diagnosticado el paciente o que haya encontrado el origen de la lesión, y pues bueno, también si tiene alguna pérdida de la sensibilidad. Hay que recordar que muchos pacientes o la prevalencia del pie diabético desgraciadamente se presenta en personas de nivel socioeconómico bajo y pues obviamente tenemos que aprender a manejar los términos médicos ajustados al grado de escolaridad incluso de los pacientes, ¿no? Es sumamente importante. Para lo que son los antecedentes vasculares, bueno, nuevamente la importancia del tabaquismo. ¿Ha tenido algún evento vascular cerebral el paciente, algún infarto de miocardio, o si simplemente tiene alguna alteración para caminar? El paciente claudica. ¿Y qué es lo que nos genera esta claudicación? El dolor durante la actividad física cuando camina, si se mejora cuando detiene, o por ejemplo, qué tanto me está limitando la actividad física del paciente o qué tanto me limita la calidad de vida, perdón. Si el paciente tiene que estar sentado o acostado siempre con las piernas hacia abajo porque se relaja. Si la sube, empieza el dolor. Son antecedentes sumamente importantes. En el caso de lo que es el interrogatorio por la enfermedad arterial, vamos a dividirlo en dos etapas, en una etapa aguda y en una etapa crónica. Si el paciente llega por primera vez y estamos haciendo el conocimiento del paciente y no tiene una complicación realmente en agudo, pues bueno, tal vez nos enfoquemos más hacia la etapa crónica. En el caso del interrogatorio de esta etapa aguda, tuvo un inicio súbito de algún dato de alguna enfermedad arterial, tuvo cambios de la coloración en el transcurso de los días, por ejemplo, de los dedos, se puso rojo, se puso morado, se puso negro, ya tiene una necrosis seca. ¿Cuál es la evolución realmente del paciente y en cuánto tiempo? Es sumamente importante. Hay que recordar las 5 P's básicamente del interrogatorio de la enfermedad arterial: el pulso, el dolor, la palidez, la parestesia y la hipoiquilotermia. Súper importantes.
También recordar, en el caso de un paciente que es crónico, hay que recordar que muchas veces esta enfermedad arterial puede ser asintomática y no dar complicaciones hasta que se agudiza. Hay que recordar ese término también de insuficiencia arterial crónica agudizada, por ejemplo, ¿no? Un paciente fumador de 20 años, bueno, se complicó al año número 20, pero bueno, ya tenía un proceso crónico tanto de tabaquismo como de la enfermedad. Está sintomático o tiene alguna sintomatología, claudica, tiene alguna isquemia crónica, crítica, que en este momento se agudizó la insuficiencia arterial, y pues bueno, siempre es importante considerar algunos otros diagnósticos diferenciales, enfermedades de grandes vasos, microangiopatía de algún otro origen o alguna otra enfermedad, por ejemplo. ¿Por qué es tan importante la exploración física y cómo la vamos a hacer? Nuevamente vamos a dividirlo en una etapa de prevención, de primer contacto y también en una etapa de complicaciones. Hay que recordar que el pie diabético es una complicación de la diabetes, pero que puede ser prevenible. Hay que determinar los factores de riesgo realmente que tiene nuestro paciente, si tiene una alta probabilidad de complicaciones y pues bueno, hay que recordar, por ejemplo, que un mal perforante plantar va a ser el factor de riesgo más importante que nos va a predisponer a una amputación de la extremidad, sea mayor o sea menor. ¿Cómo vamos a hacer esta valoración de primera instancia con el paciente? Y es algo muy importante, nuevamente retomarlo, hay que hacer la valoración completa del paciente, ¿no? Sistemáticamente y obviamente de todo nuestro cuerpo, a la redundancia, y pues cómo lo vamos a hacer. Primero, dentro de lo que va a ser la exploración física sistémica, pues bueno, hay que buscar si el paciente nos está llegando con una complicación, bueno, si tiene algún dato de respuesta inflamatoria sistémica. Hay que recordar, está taquicárdico, está taquipneico, presenta fiebre, tiene datos de leucocitosis, está con fiebre o con hipotermia, etcétera. ¿Okay? Y eso es muy importante, hay que hacer el diagnóstico diferencial. Si el paciente tiene un proceso infeccioso severo en su pie, cuando se encuentra en un estado de sepsis, se encuentra en un estado de bacteremia, o el paciente ya tiene datos de choque séptico, porque el tratamiento va a ser completamente diferente. En muchas ocasiones, yo les comento a mis pacientes, cuando un paciente ya se encuentra en un choque séptico, realmente la pierna completa pasa a un segundo término, y en este momento lo más importante es preservar la vida del paciente. Tiene datos de falla orgánica múltiple, tiene datos de alguna complicación sistémica, como insuficiencia renal aguda o una crónica agudizada, tiene datos de insuficiencia cardíaca, también crónica agudizada o una insuficiencia cardíaca aguda, o tiene datos de neumonía. Hay que recordar que una enfermedad infecciosa, por ejemplo, en este tipo de pacientes, puede rápidamente distribuirse en todo el cuerpo y ocasionar daño a estos órganos, principalmente corazón, riñón y pulmones. También específicamente, bueno, si en algún momento tiene algún compromiso, no es raro encontrar pacientes que tengan, por ejemplo, datos de isquemia en el miocardio. Bueno, en algún momento también hay que apoyarnos nuevamente del cardiólogo o del neumólogo, etcétera. Y algo bien importante, algo tan simple, siempre hay que solicitar una glicemia capilar para ver el grado de control del paciente. Un error que se comete es sumamente frecuente, al menos aquí en México, es el hecho de decir, ¿sabes qué? El paciente viene con 400 de glicemia, no, hay que estabilizarlo para después que lo valoren y después pasarlo a quirófano. Esa es una mentira. Muchas veces los pacientes no se van a llegar a controlar, incluso pueden llegar a tardar 1 o 2 semanas hasta lograr tener valores, por ejemplo, de glucosa compensada o valores dentro del rango normal. Entonces hay que quitarnos ese tipo de estigmas. Hablando del pie, pues bueno, vamos a dividirlo nuevamente en lo que va a ser la fase preventiva. Y pues, ¿cómo vamos a hacer realmente la valoración de la piel? Pues nuevamente, vamos a buscar en datos generales si tiene un cambio de coloración, si tiene un aumento de la temperatura, hay que recordar un aumento de temperatura y cambio de coloración eritematoso o rojo, bueno, el paciente seguramente cursa con algún proceso infeccioso. Sin embargo, el paciente, por ejemplo, puede tener un cambio de eritema o un cambio violazo en la piel, pero tiene disminución de la temperatura o los pies se encuentran fríos, probablemente lo que esté presentando es una insuficiencia arterial. ¿Tiene el paciente tejido muerto o necrosado? ¿Qué tipo de exudado presenta? ¿Cómo es el corte de las uñas? También recordando, muchos pacientes van a llegar con este tipo de uñas que están mal cortadas, que se entierran y que, pues bueno, puede ser el origen para un proceso infeccioso.
tiene micosis en la piel, tiene micosis en las uñas, está macerada la piel, tiene alguna herida abierta, tiene alguna fisura o tiene algún olor muy característico, o como decimos, sui generis. Súper importante. Siempre les comentaba a mis recientes, un paciente, entre más penetrante y desagradable sea el olor, más complicado puede estar, o las bacterias que tiene son muy características precisamente de este tipo de infecciones. En el caso del examen musculoesquelético, ¿qué tanta movilidad articular tiene el paciente? ¿Tiene deformaciones de las articulaciones o de los dedos? ¿Tiene dedos en garra? ¿Tiene dedos en gatillo? Porque hay que recordar, si tiene precisamente un dedo en garra, por ejemplo, vamos a tener que hacer una tenotomía muchas veces para tratar de compensar que el pie vuelva nuevamente a la normalidad o el dedo y que nuevamente los triángulos de apoyo del pie se vayan compensando y que, pues bueno, que la evolución o la evolución, por ejemplo, de una callosidad o de un mal perforante plantar, vayan compensando hasta que mejore. Tiene dolor a la palpación de las articulaciones o tiene deformidad. Muy importante, por ejemplo, en el pie de Charcot, hay que recordar, el pie de Charcot es una deformación realmente de la articulación y que muchas veces el paciente, a pesar de una deformidad tan importante o de una luxación tan importante de la articulación tarso-metatársica, por ejemplo, no va a tener realmente sintomatología. Hay que recordar la neuropatía motora. Y pues bueno, finalmente tiene algún dato de inflamación, acuérdense, aumento de volumen, aumento de temperatura, el eritema, el dolor realmente, que son los síntomas cardinales, y que pues bueno, si un paciente, por ejemplo, tiene esto, bueno, hay que descartar un proceso más complicado, un proceso infeccioso, por ejemplo, o un proceso isquémico que ya se complicó también. Y pues bueno, en algunos casos también, algunos pacientes en donde vemos que hay una exposición de la articulación y vemos o palpamos incluso el hueso, o algo muy importante, tiene el signo del estilete. Por ejemplo, tenemos un paciente que tiene un mal perforante plantar en el pie y cuando hacemos la exploración de la úlcera introducimos el estilete. Si en ese momento tocamos el hueso o la articulación, indiscutiblemente la probabilidad de tener osteomielitis en ese momento es muy alta y pues bueno, hay que tener ciertos cuidados. La exploración neurológica, vamos a referirnos básicamente a la prevención. Y alguna consideración muy importante, hay que recordar que la metformina puede disminuir la captación de la vitamina B también y predisponer en cierta forma a una neuropatía. Hay que recordar que más del 50% de los pacientes diabéticos y que incluso cursan con neuropatía diabética en algún grado no han sido diagnosticados. ¿Okay? Y pues bueno, un estudio muy importante, o de los más importantes que se desarrollaron en México, que es la encuesta de salud de 2013, más del 50% de los pacientes a quienes les hace precisamente la encuesta presentaban diabetes de más de 12 años de evolución, tenían ya algún dato de neuropatía, desde alteraciones en la sensibilidad, como alteraciones motoras que se iban a manifestar como deformaciones articulares, entre otros. Entonces, sumamente importante. La exploración neurológica, hablando de la etapa preventiva, esto lo deberíamos hacer todos en nuestros consultorios o en el área de valoración con el paciente que llega por primera vez. Realmente son pruebas muy sencillas que las podemos hacer rápidamente, no nos llevan más de 5 minutos y nos daríamos cuenta realmente de un compromiso que tenga el paciente neurológico y pues obviamente tratar de prevenir una complicación. Hay que recordar la presión de los puntos que están marcados acá en la fotografía del lado derecho, en donde lo hacemos con el monofilamento, que debe ser de 10 gramos, en estos puntos de apoyo. Básicamente estamos tomando los triángulos del pie, los puntos de apoyo más importantes, para ver si tiene alguna alteración y mayor predisposición a desarrollar una callosidad, un mal perforante plantar, una complicación y obviamente que termine en una amputación. El diapasón de 128 Hz también es sumamente importante para ver realmente o valorar con la percepción a esa vibración que nos traduciría una exploración motora. La sensación térmica o la pluma térmica, también el paciente que tanta percepción tiene precisamente al cambio de temperatura y que nos traduciría alguna alteración en la sensibilidad. Los reflejos tendinosos, sumamente importante, perdón, y pues hay que recordar que en conjunto estas herramientas tan sencillas nos van a tener una sensibilidad más del 87% para diagnosticar neuropatía. ¿Qué significa? Tenemos una alta probabilidad de hacer una prevención muy efectiva y eficaz en este tipo de pacientes cuando los diagnosticamos a tiempo.
¿Ok? El monofilamento, aquí lo vemos, el de 10 gramos, vemos cómo se escogen los puntos de presión nuevamente y cómo se deforma el monofilamento al hacer presión. Hay que recordar que precisamente están calibrados para ejercer esta fuerza y finalmente, si el paciente no lo siente, ya tiene alguna alteración que lo puede predisponer a alguna lesión. El diapasón, bueno, la percepción de la vibración, que es sumamente importante también. La pluma térmica, que vemos cómo es el cambio de temperatura que percibe el paciente o que no lo percibe. Y finalmente la exploración de los reflejos tendinosos. Hay que recordar que cada uno de estos nos va a referir a alguna alteración en las ramas sensitivas o en las ramas motoras. Hablando de la exploración vascular, bueno, ¿qué consideraciones vamos a tener? Número uno, nuevamente voy a retomar, el tabaquismo, ya sea activo o pasivo de los pacientes. Y algo muy importante, hasta hace algunos años se consideraba que solamente 15% de los pacientes diabéticos iban a presentar una alteración vascular. Se demostró hasta hace poco tiempo, bueno, considerablemente hace poco tiempo, que más del 57% de los pacientes diabéticos de larga evolución ya presentaban algún dato de enfermedad arterial periférica. Y hay que recordar que este tipo de afectación es la que peor pronóstico puede llegar a tener. Y pues desgraciadamente, aún con todos los avances que ha habido en la tecnología, en la cirugía vascular, endovascular, en tratamiento médico, del 10 al 15% de los pacientes van a presentar aún falla de la distribución arterial distal y pues obviamente la pérdida, tanto o que va a terminar en una cirugía, en una amputación menor o incluso en una amputación mayor. Hay que recordar que este es un daño lento y progresivo, va a ser sinergia con el tabaquismo y la presentación puede ser una obstrucción en microangiopatía o macroangiopatía. El riesgo elevado de la pérdida de la extremidad hay que recordarlo y algo muy importante, si un paciente lo diagnosticamos ya con una complicación arterial en las extremidades, hay que recordar que este paciente puede llegar a tener incluso una probabilidad de hasta el 75-80% de mortalidad en el primer año del diagnóstico. ¿Esto a qué se debe? A que finalmente si tiene un compromiso vascular periférico, la probabilidad de que tenga un compromiso también en el corazón, en los ojos o incluso en el cerebro es muy alto y esto nos va a predisponer precisamente a la alta mortalidad. Hay que recordar el primer año hasta 80%, el segundo año 50% y el tercer año 25%. Esto es después del diagnóstico. Algunos medicamentos o la combinación de algunos medicamentos, pues bueno, se ha demostrado que disminuyen este riesgo, pero aún así se mantiene latente. Los pacientes que tienen compromiso vascular, bueno, hablamos de esto mismo, esta es una angiotac precisamente. En la foto del lado izquierdo vemos cómo se ve el compromiso tan severo a nivel de la arteria tibial anterior, de la posterior y obviamente la distribución distal. Y en la del lado derecho, pues vemos cómo incluso el compromiso empieza por arriba de la arteria poplítea, en la extremidad derecha, y pues bueno, el riesgo o la probabilidad de la pérdida de la extremidad, pues va siendo mucho mayor. En la radiografía siempre nos podemos dar cuenta, pues bueno, ¿qué tanto vemos este signo? El signo de Mockenberg, que nos habla precisamente de una calcificación y que incluso este puede llegar a ser frecuente en algunos pacientes jóvenes, no solamente en los adultos, en aquellos que han tenido un descontrol metabólico muy importante y no es raro que encontremos este tipo de alteración precisamente a nivel arterial como lo vemos en estas radiografías. Acá vemos la arteria tibial posterior, la tibial anterior y la dorsal del pie prácticamente calcificadas. Y pues bueno, bien importante, hay que recordar que los pacientes diabéticos, aquellos que tienen diálisis o la misma edad del paciente en la edad avanzada, nos va a predisponer a un compromiso arterial por debajo de la arteria poplitea. Sin embargo, el sexo femenino, la hipertensión y el tabaco, pues bueno, nos van a presentar un compromiso desde la arteria ilíaca básicamente hasta precisamente la arteria poplitea. Sumamente importante, los pacientes, aquí encontramos otro dato de mucha importancia. Los pacientes que presentan precisamente, que tienen diabetes con datos de complicación en el pie y que presentan daño renal precisamente, bueno, la probabilidad de que tengamos un compromiso principalmente en la arteria tibial posterior es bastante alto y pues en este caso, pues bueno, ya tenemos los antecedentes, ya hacemos la exploración y pues bueno, vamos a llegar precisamente a evitar un compromiso mayor o incluso a llegar a hacer el salvamento de la extremidad de los pacientes.
¿Qué antecedentes, nuevamente recordando, nos van a sugerir un riesgo de complicación? Pues bueno, un paciente joven o de edad avanzada que ha tenido una larga historia de descontrol metabólico, antecedentes de infartos o enfermedad arterial en general, datos de microangiopatía o simplemente algún dato de disfunción microvascular, como por ejemplo la gastroparesia, la disfunción sexual, que es también muy frecuente en los pacientes, o que simplemente presente síndrome metabólico, o como ya habíamos mencionado, daño oftalmológico, daño cerebral, daño cardíaco, daño renal, siempre tenemos que ir asociando. La exploración vascular, ¿cómo la vamos a hacer? Realmente es muy sencilla, no necesitamos realmente equipos muy sofisticados y la valoración inicial la podemos hacer muy fácilmente. Lo que debemos hacer básicamente es buscar los pulsos desde la arteria ilíaca hasta llegar a la arteria poplitea, tibial anterior, tibial posterior, pedio, y en algunos casos hacer la exploración de las arterias marginales del pie precisamente para ver si tiene una microangiopatía. Nos podemos apoyar primero y antes que nada con la exploración física, súper importante. Esto nos puede dar, nos puede acercar de una manera muy efectiva al diagnóstico. Hay que practicarla y obviamente lograr pues perfeccionar esa técnica de palpación. Pero bueno, también podemos apoyarnos en un Doppler lineal, nuevamente las mismas arterias, y algunos otros datos también que debemos de considerar ya que hicimos la exploración vascular, es el llenado capilar, es un llenado capilar lento, es un llenado capilar normal, tiene un cambio de temperatura, hay que recordarlo, si el paciente tiene la extremidad fría, básicamente no está llegando a la sangre, entonces es algo muy simple que yo le explico a mis pacientes, como los vampiros, ¿no? Los vampiros son fríos porque no tienen sangre que les da calor. En este caso pasa exactamente lo mismo en la extremidad, al no llegar la sangre no nos mantiene una temperatura como el resto del cuerpo. Algo muy simple como la presencia de vello. ¿Por qué? Porque se ha visto que precisamente donde está la mayor parte de la insuficiencia arterial, pues bueno, los pacientes llegan a perder los vellos en estas zonas también. Y pues bueno, nuevamente también la temperatura que mantiene el paciente. Auxiliares de diagnóstico ya un poco más sofisticados, la angiografía, la arteriografía, los estudios nuevamente ya de gabinete, ya en forma, en lo que es el estudio Doppler. Y algo muy importante que podemos también llegar a hacer en el consultorio, el índice de tobillo-brazo. Este es un video de un paciente precisamente que vamos a someterlo a una cirugía de salvamento. Él presentaba un absceso plantar secundario a un traumatismo con un objeto punzocortante. Y aquí lo que hacemos para hacer una exploración quirúrgica segmentaria, una técnica quirúrgica que desarrollamos nosotros, bueno, hacemos la exploración con el ultrasonido Doppler lineal de la arteria dorsal del pie, de la tibial posterior, de la tibial anterior, la poplitea se encuentra de manera muy adecuada, y en este caso, precisamente lo que les comentaba, hacemos la exploración de las arterias marginales e interdigitales. Muy importante, ¿por qué? Precisamente por el tipo de cirugía que íbamos a hacer particularmente con este paciente. El pronóstico, hablando de una enfermedad vascular precisamente, es el hecho de que 50% pueden llegar a mejorar con un tratamiento conservador. ¿Qué significa? Medidas de prevención, mantenimiento del calor local, el manejo médico. Recuerden la asociación de aspirina con rivaroxaban, por ejemplo. Súper importante el hecho de que no pise, por lo menos, ¿por qué? Porque está claudicando, no ponerlos a caminar. En un paciente que tiene una complicación aguda, el peor error que podemos hacer es ponerlo a caminar porque la complicación se va a presentar más rápido y puede ser de una manera más agresiva. Siempre el reposo. Muchas veces yo les recomiendo un vendaje de algodón plisado, por ejemplo. ¿Para qué? Para mantener el calor del pie o de la extremidad. Hay que recordar que 25% de los pacientes pueden llegar a requerir cirugía y 5% pues desgraciadamente van a terminar en una amputación. No es lo mismo tomar un pie o encontrar un pie como la fotografía del lado derecho que el del pie izquierdo. El pie izquierdo indiscutiblemente va para amputación, el riesgo de mortalidad es más alto, mientras que en el de la foto del lado derecho vemos datos de una microangiopatía que probablemente con medicamento aún podemos revertirlo o idealmente si podemos hacer algún proceso de revascularización. Tomar en cuenta las lesiones precursoras, que pueden ser una combinación
entre alteraciones vasculares con neuropáticas. Un paciente que presenta una fisura en algún dedo, pues bueno, hay que recordar que es un sitio de entrada de una infección, como lo es la fotografía superior del lado izquierdo. En la fotografía superior del lado derecho vemos un paciente que se lastima con su calzado, se hace una ampolla y viene la complicación. Pacientes como el de la fotografía del lado izquierdo inferior, vemos que es un paciente con una historia de una neuropatía de larga evolución. El paciente se levanta al baño en la noche, no siente, se golpea, se fractura, y esa fractura, al no haberse tratado adecuadamente, ocasiona que haya trombosis y posteriormente pérdida del dedo. O pacientes que tienen una neuropatía considerable también, que son aquellos, por ejemplo, como el de la fotografía del lado derecho inferior, que sufren una quemadura por agua caliente. La onicomicosis también hay que recordar que es un dato que exploramos también o que interrogamos en la historia clínica. Si el paciente tiene antecedente de un mal perforante plantar previo o lo está desarrollando o alguna cariosidad, hay que recordar que son lesiones precursoras y hay que recordar nuevamente que 80% se relacionarán a la pérdida de la extremidad. Ya tuvo el paciente pérdida de de algún dedo, de algún ortejo, pues bueno, también está predispuesto por sí mismo, por la pérdida del equilibrio de los triángulos del pie, a desarrollar una nueva lesión o tiene mucho riesgo de a 5 años volver a terminar en otra amputación, sea menor o mayor. Las sandalias, por ejemplo, de los pacientes tienen que ser, nosotros aquí en México le llamamos, no tienen que ser de pata de gallo, que son donde uno recarga el dedo y pues van a estar recargándose, porque se generan lesiones como la que vemos en la fotografía del lado inferior izquierdo. El pie de Charcot, muy importante, hay que recordar en este paciente, por ejemplo, de larga evolución, vemos que hay signo de Mockenberg, hay angiopatía muy severa, pero vemos una destrucción completa de la articulación tarso-metatarsica. En el caso del video, vamos a ver cómo se hace la exploración y cómo precisamente vemos que hay una pérdida completa de la fijación articular. Esa cápsula articular está completamente perdida y pues bueno, en este caso, pues el paciente básicamente tiene datos de complicación severos, como en este caso, tiene fuga de líquido precisamente, y pues bueno, el tratamiento o el pronóstico es muy malo. Los datos de alarma del paciente siempre van a ser, en la mayor parte de los casos, por alguna infección. Hay que recordar los síntomas cardinales precisamente de complicaciones, como el aumento de temperatura local, el dolor, el rubor, el aumento del volumen, y también hay que considerar el mal olor, la presencia de pus, si está dehiscente la herida, se había operado o se había hecho una sutura, por ejemplo, y se abrió, si hay material desvitalizado o muerto, si tienen natas fibropurulentas o esfacelo en la superficie. ¿Okay? En el caso de la herida abierta, bueno, también hay que considerar si hay un compromiso periférico a la lesión, a las heridas, si hay salida abundante de pus, obviamente nos traduce una complicación más grave, si hay una crepitación o que está tronando como chicharrón, como les comento, en el tejido periférico, bueno, este es sinónimo de una complicación grave que amerita tratamiento quirúrgico inmediato. Si tiene tejido muerto, ya sea dentro o fuera de la herida, las lesiones satelitales que presentan los pacientes no necesariamente cerca de la herida, sino que pueden estar a distancia. Y hay que recordar, los pacientes con pie diabético o por la anatomía del pie que es tan compleja precisamente, siempre les comento, muchas veces la infección se va a ir por dentro de los tejidos, por los compartimentos, y cuando dan manifestaciones externas nos traduce una complicación. Otra cosa muy importante, recordar que el pie diabético se puede comportar no como cualquier otra parte del cuerpo que tiene los síntomas cardinales. Como en este video vemos, prácticamente no hay un eritema muy importante alrededor de la herida, no hay una crepitación, pero cuando vamos o hacemos la exploración realmente de la herida, vemos la cantidad abundante de material purulento que deriva. Indiscutiblemente este paciente tiene que explorarse completamente toda la planta del pie, porque si solamente abro esta parte de la herida, voy a quedarme muy corto en el tratamiento y hay que recordar que muchas veces solamente tenemos una oportunidad para hacer realmente o lograr el salvamento de las heridas. Las lesiones satelitales, como en este caso, bueno, esto es un abdomen, pero vemos el cambio de coloración periférica en esta zona, precisamente del lado derecho, que nos traduce una fascitis necrotizante. Hay que recordar, solamente es un ejemplo, porque en el pie diabético muchas veces no se presenta así y son incluso lesiones a mucha más distancia.
Obviamente el paciente que tiene choque séptico o falla orgánica múltiple indiscutiblemente se encuentra en un grado de complicación más severa y en esos casos la pierna o la extremidad pasa a segundo plano y en ese caso ya no tendría tanta importancia. Este paciente es un paciente que presenta datos de una fascitis necrotizante. Si vemos la lesión inicial fue por una úlcera venosa que se complicó, vemos cómo hay exposición del hueso en esta zona, llama mucho la atención esta zona que compromete la articulación y precisamente cuando giramos la cámara y vemos del otro lado, vemos cómo hay un cambio tan severo o una lesión en espejo precisamente en el dorso del pie. Necrosis en el centro, cambio de coloración periférica y también esta presencia de lesiones periféricas o que incluso pudieran considerarse satelitales. ¿Qué es lo que pasa? Pues bueno, cuando hacemos la exploración, como en este caso, abrimos esta herida con fines didácticos, no tendría ningún objetivo terapéutico, y vemos cómo sale abundante líquido con esas burbujitas de gas. El paciente presenta la complicación más grave de las infecciones del pie diabético complicado, que es la fascitis necrotizante. Hay que recordar que esas infecciones avanzan demasiado rápido y el tratamiento indiscutiblemente es quirúrgico y no solamente con antibiótico. Un error que se comete frecuentemente en mi país es el hecho de tratar al pie diabético complicado con procesos infecciosos solamente con antibiótico y no con el tratamiento quirúrgico, desviación, apertura de abscesos, etcétera, que va a terminarnos complicando precisamente a nuestros pacientes. Lo más importante de todo, hacer una historia clínica completa, hacer una exploración, aunque sea rápida, pero que sea completa, para ir mediando el pronóstico de nuestros pacientes y obviamente el objetivo de siempre, tratar de lograr el salvamento de la extremidad. Se ha confundido a veces, solamente se refiere salvamento como a la parte vascular, cuando no es cierto. Un paciente que tiene un proceso infeccioso complicado, que logramos mantener la extremidad o la mayor parte de la extremidad, también se considera como alguien a quien se realizó el salvamento y en la mayor parte de las veces es lo que debemos de lograr. Muchas gracias.